Imagínense que Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia un día recibiera una carta del cielo. Una carta en la puerta de nuestra iglesia y nos dice que viene del cielo y que es enviada nada más y nada menos que por el Cristo resucitado. ¿Qué creen que Jesús nos diría a nosotros como iglesia? ¿Qué creen que Jesús destacaría de nuestro ministerio? ¿Qué creen que Jesús diría que estamos haciendo bien? Pero, ¿qué creen que esa carta diría de parte de Jesús acerca de las cosas que estamos haciendo mal? ¿Qué creen que diría el Cristo glorioso y resucitado a nuestra iglesia acerca de las áreas donde estamos deficientes? ¿Qué creen que diría el Cristo resucitado? Él lo conoce absolutamente todo. Conoce nuestras virtudes, pero también nuestras más profundas deficiencias. Conoce nuestros pasos en santidad, pero también conoce nuestras caídas en el pecado. Él lo conoce todo. Y digo esto porque el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis son nada más y nada menos que cartas del cielo de parte del Cristo resucitado para 7 iglesias. Y en cada carta se presenta un diagnóstico que Jesucristo da a cada iglesia. Pero al mismo tiempo, cada carta presenta el remedio indicado de acuerdo al mal que Cristo ha encontrado en cada iglesia. No solo un diagnóstico, sino el remedio para cada iglesia. Y la primera carta del cielo va dirigida a la iglesia en Éfeso. El día de hoy veremos las virtudes de esta iglesia, su mal y el remedio que Cristo provee para ellos. Y espero que al escuchar estas verdades no solo pensemos en la iglesia en Éfeso, sino que al escuchar estas verdades podamos aplicarlas también a la vida de nuestra iglesia local. Por eso el argumento que traigo en esta mañana para ustedes es el siguiente. Una iglesia que no ama a Cristo, tarde o temprano desaparecerá. Una iglesia que no ama a Jesucristo, tarde o temprano desaparecerá. Comencemos viendo a los destinatarios de esta primera carta en el capítulo 2, versículo 1 de la carta del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pensemos un poco en el contexto literario. El contexto literario es lo que se dice antes y después de nuestro texto. Y versículos anteriores que se ha dicho, se nos ha presentado al Cristo resucitado. No al carpintero de Galilea, sino al Cristo resucitado en toda su gloria, en todo su esplendor, con todo su poder y con toda su autoridad. Y inmediatamente luego del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, mostrarnos a este Cristo glorioso, nos dice lo que este Cristo glorioso tiene que decir. Y el hecho de que cada una de estas palabras venga de parte de este Cristo resucitado y glorioso, que tiene todo dominio sobre todo, esto le da peso a cada una de las palabras que vienen. Por eso es que Juan puede terminar al final de cada carta a las iglesias con las siguientes palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque lo que se va a decir ahora en adelante tiene peso y autoridad por el hecho de que es el Cristo resucitado y quien tiene dominio sobre todo y que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, es quien dicta cada una de estas cartas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Nosotros sabemos por el versículo 20 del capítulo 1 que los candeleros son las 7 iglesias. Y Juan aquí coloca en primer lugar a la iglesia de Éfeso. Esta no es una invitación a escribir, a ver si Juan, tú quieres escribir esta amonestación a la iglesia en Éfeso. No, es un mandamiento para que él lo haga. Necesitas hacerlo. Es urgente que se dé este mensaje a las iglesias. Esta iglesia había sido fundada en una ciudad muy importante.
Pablo fundó esta iglesia allí en Éfeso y ministró en esta iglesia por unos 3 años. En pocas iglesias Pablo pasó tanto tiempo ministrando y esta fue una de ellas. Así que la iglesia de Éfeso era una iglesia importante. De hecho, Pablo envía allí una carta sumamente eclesiológica que conocemos como la carta a los Efesios. Es una de las cartas donde se desarrolla de una manera hermosa la doctrina de la iglesia. Pero adicional a esto, primeras y segunda a Timoteo y primera carta a los Corintios fueron escritas desde Éfeso. Fue una iglesia grandemente usada por el Señor y algunos eruditos piensan que hasta este momento tenía unos 40 años de fundada. Quienes reciben esta carta es la segunda generación en esta iglesia y al parecer se seguían manteniendo firmes a pesar de todo. Era una iglesia fundamentada en la verdad. Era una iglesia ortodoxa, como veremos, pero que no estaba exenta de fallas, como todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo tienen fallas. Y yo lo he dicho anteriormente. Hay personas que dicen, yo quiero que mi iglesia sea como la iglesia del Nuevo Testamento. Y se los he dicho antes, ¿como cuál? Como la iglesia en Hechos, que al principio parecen tener en común todas las cosas, pero cuando llegas a Hechos 6 ya se están peleando unos a otros porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Como la iglesia en Gálatas, que se comenzó a desviar rápidamente de la verdad en el Evangelio. Como la iglesia en Tesalónica, que tuvieron que ser reprendidas porque algunos ni siquiera querían trabajar debido a la distorsión que tenían sobre la segunda venida del Señor. Sobre cuál iglesia quiere ser. Como la iglesia a los Colosenses, en cuales estaban infiltrando falsos maestros con filosofías huecas y vagas sutilezas. ¿Como cuál? Toda iglesia que mires en la Escritura tiene deficiencias. Y aún la iglesia en Éfeso también tenía deficiencias. Y aún la iglesia bautista reformada Trono de Gracia tiene deficiencias. Y dice el texto, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los 7 candeleros de oro ya vimos son las iglesias. Y nos dice que Jesucristo está en medio de su iglesia. Esto nos recuerda que Cristo está donde su iglesia está. No importa si su iglesia está en una montaña, en San Felipe Yaracuy, o si su iglesia está en una montaña en Hoyo de la Puerta, o en un caserío en Charallave, o en la capital de Caracas. No importa dónde esté su iglesia, Cristo está donde está su iglesia. Y nosotros necesitamos estar cada semana convencidos de eso, porque el estar convencidos de que Cristo está presente nos permite llegar aquí con una actitud diferente. Y a partir del versículos 2, 3 y 6, se empieza a ver una estructura en cada carta. A cada iglesia vemos lo siguiente: elogios de parte de Cristo, amonestación de parte de Cristo, el remedio de parte de Cristo y una promesa de parte de Cristo. Elogio, amonestación, remedio y promesa. Esa es la estructura de cada carta. Y lo primero que tenemos aquí es una serie de elogios que Cristo da a la iglesia en Éfeso. Y debemos prestarle mucha atención a cada uno de estos elogios, porque estos elogios nos van a permitir ver un poco de aquellas cosas que Cristo aprueba en una iglesia y las cosas que Cristo desaprueba en una iglesia, de aquellas cosas que a Cristo le agrada ver en una iglesia y aquellas cosas que a Cristo no le agrada ver en una iglesia. Y lo primero que dice Cristo es, verso 2, yo conozco tus obras. Yo conozco las cosas buenas que has hecho. Yo las conozco. Hermanos, Jesús sabe las cosas buenas que hemos hecho. Jesús las conoce. A veces la gente no se da cuenta de las cosas buenas que hacemos en ocasiones por ellos, o muchas veces la gente no aprecia las cosas buenas que uno hace por ellos. Pero ¿saben qué da consuelo? Que Cristo sí los conoce. Que Cristo sí las conoce, aunque los hombres no las vean. Cristo sí las ve, y eso es lo que importa. Pero también cuando leemos, yo conozco tus obras.
Esto también nos dice algo hermoso acerca de nuestro Salvador, quien es la cabeza de la iglesia. Esto nos recuerda que Cristo está interesado en lo que pasa en cada iglesia, sea pentecostal, metodista o reformada, siempre y cuando esté fundamentada en el verdadero evangelio de Jesucristo. Cristo está al tanto de todo, de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer como iglesia. De cada cosa que pasa en público o en una asamblea o cuando estamos entre pasillos, Cristo está interesado en lo que pasa en cada iglesia, en cada semana, porque es su pueblo, es su esposa y Él dio su vida por ella. Él ama a su iglesia. Y créeme, ni tú ni yo, ni el que te habla, jamás amaremos más a la iglesia de lo que Cristo la ama. Jamás. No hay nadie que ame a su iglesia más que Cristo. Y esto nos recuerda, yo conozco tus obras, yo conozco lo que pasa en cada una de mis iglesias, yo estoy interesado en lo que pasa entre mi pueblo. Y comienza diciéndole a la iglesia en Éfeso, son 9 elogios, y comienza diciéndoles, y yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Hermanos, esta iglesia era perseverante, era una iglesia muy activa, desarrollaba un trabajo arduo. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Que estos elogios no van dirigidos a sus líderes ni a los pastores de cada iglesia, sino a los miembros, a la membresía de cada iglesia. Tenemos que dejar de pensar que la iglesia solo son sus líderes y sus pastores. Y más adelante voy a hablar más de esto. Eso es un error. Toda la iglesia, los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de desarrollar un trabajo arduo. Todos en el cuerpo de Cristo deben desgastarse por la gloria de Cristo, todos. Y esta iglesia no era la excepción. Y recuerden, aquí nos está diciendo qué es lo que Dios aprueba y lo que le gustaría ver en cada iglesia. Dios elogia el trabajo duro de una iglesia. Y le dice, y tu paciencia. Y la idea de esta palabra aquí es la siguiente. Describe la capacidad de soportar sin desmayo en circunstancias adversas. Repito, la capacidad de soportar sin desmayo en circunstancias adversas. Yo les decía a ustedes el domingo pasado que la vida cristiana es una vida de tribulación, la vida en el reino de Dios en esta tierra, pero no solo eso. El mismo Dios que soberanamente permite las tribulaciones en la vida de su iglesia, ese mismo Dios les concede a su iglesia el don de la perseverancia para que puedan soportar esas tribulaciones hasta el final. Por eso no solo hablemos de las tribulaciones, hablemos también del don de la perseverancia que Dios da a los que salva. No solo hablemos del dolor, hablemos también de cómo la mano de Dios nos sostiene para que lleguemos hasta el final. No hablemos solo de una cosa, porque ambas son necesarias. De hecho, la Escritura declara en la carta de Pablo a los Gálatas que la paciencia es un fruto del Espíritu, así que esto no es algo único y exclusivo de los Efesios. Esto es algo que el Espíritu de Dios produce en aquellos que Él salva. ¿Sí me entienden? Ellos tenían la capacidad de soportar sin desmayar. Yo les decía que una cosa es comenzar bien en la vida cristiana y otra cosa es terminar bien en la vida cristiana. Y la idea de la vida cristiana no solo es comenzar bien, es terminar bien, porque el Dios que nos salvó nos da la capacidad de soportar sin desmayo a pesar de las circunstancias adversas. Lo dice la Escritura, no yo. Hermanos míos, sin las tribulaciones, sin las pruebas, nuestra perspectiva y nuestro anhelo por el cielo sería poco. Las tribulaciones nos arrebatan todo aquello en lo que ponemos nuestra esperanza. Pones tu esperanza y tu ídolo es la buena salud, las tribulaciones te arrastran, te quitan esa esperanza. Lo material te arrastran, te quitan esa esperanza. Para llevarte a pensar en algo que realmente vale la pena y en algo que realmente satisface y en algo que nada ni nadie te puede quitar. Por lo tanto, las tribulaciones cambian y amplían nuestra perspectiva de la ciudad celestial, pero también producen un mayor anhelo por aquellas cosas eternas y que valen la pena. Y esto era algo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso.
Las tribulaciones habían ampliado su perspectiva de lo eterno y su anhelo por lo eterno, y por esa razón podían soportar sin desmayar a pesar de todas las circunstancias adversas. Salud. Y luego se dice algo de ellos: y que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso no era capaz de soportar a los malhechores. No podemos soportar que alguien haga lo malo. No podemos soportar que alguien viole la ley de Dios. No podemos soportar que alguien pisotee la palabra de Dios. No lo podemos soportar. Ellos no simplemente se cruzan de brazos tratando de lucir como una iglesia romántica. Ellos no pueden soportar aquello que va en contra de la palabra de Dios. Hermanos, aunque el mundo nos llame intolerantes, debemos rechazar lo que Dios identifica como malvado. Nosotros no estamos esperando que la cultura nos aplauda, que esté de acuerdo con nosotros. De hecho, me preocuparía que este mundo que va en un camino desviado y contrario a la palabra de Dios nos aplauda. Me preocuparía eso. Y es interesante que los mismos que son elogiados por soportar los conflictos y las pruebas, ahora son elogiados por no soportar a los malvados. Ellos soportan las pruebas en dependencia de la gracia, pero no soportan a los malvados. No puedo soportar aquello que Dios llama como malo. No puedo soportar aquello que Dios llama incorrecto, impuro. No puedo soportarlo. Hay un problema cuando en las iglesias se ve que alguien está cometiendo algo malo y solo las conversaciones se quedan entre pasillos y nadie hace absolutamente nada. Eres digno de vergüenza. El texto destaca y elogia a una iglesia que no soporta lo malo. ¿Cuántos de ustedes no han salido de iglesias donde la maldad se comienza a practicar desde el púlpito hasta las filas de la iglesia? ¿Cuántos abusos sexuales en muchas iglesias? ¿Cuánto abuso en muchas congregaciones? Y muchas cosas de estas pasan es porque nadie se para y rechaza a los malvados. Tú vas a dar cuenta por lo que dices, pero también por lo que no dices. Tú vas a dar cuenta por lo que haces, pero también por lo que no haces. Hay pecado de comisión y de omisión. Entiéndanlo. Yo no he hecho nada malo. Sí, ese es el problema, es que no has hecho nada bueno tampoco. Ellos no pueden soportar a los malvados. Ellos no pueden soportar aquello que Dios tampoco soporta. Eso es una iglesia bíblica. Y recuerda, nos está diciendo Cristo al mismo tiempo qué es lo que Él quiere en todas sus iglesias. Qué es lo que Él aprueba en cada iglesia. Y sigue diciendo en la mitad del verso 2. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los falsos maestros siempre se han infiltrado en la vida de la iglesia para destruirla. Siempre. Siempre. Y es interesante que cuando ustedes van al libro de los Hechos, Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, le dice: estén atentos, porque apenas yo me vaya, de entre ustedes van a salir falsos maestros. No van a venir de afuera con una camisa que diga: falso maestro, he aquí. Ah, mira, ¿qué lees? O con una careta de lobo. No. Y aunque decimos que no, somos engañados muy fácilmente porque parece que seguimos pensando que vendrán así. Dice que vendrán con apariencia de piedad, una apariencia de oveja, de piedad. ¿Tú sabes lo que es eso? Apariencia de piedad. Eso sí, de piedad solo tendrán apariencia. Escuchen bien esto. Una iglesia bíblica evalúa, juzga y discierne todo lo que se dice y todo lo que se hace. Todo. Absolutamente todo. Y nosotros estamos viviendo una época muy bonita en nuestra iglesia. Cada domingo viene gente de todos los lugares y nos visita.
Pero también viene gente de muchas denominaciones y con muchas cosas en la cabeza. Y nosotros parecemos no pararnos firmes por las convicciones de esta iglesia, sino a todo decir amén. Como si la responsabilidad de velar por la doctrina de esta congregación solo es de los pastores y no de la iglesia. Recuerden, se está elogiando es a una iglesia, no a los líderes. A una iglesia. La iglesia es la que probó a estos hombres. Y la iglesia fue la que los halló mentirosos. La iglesia, no los líderes. Nosotros tenemos que filtrar todas las conversaciones que aquí se dan y no decir amén a todo lo que se escucha. Y aquellos que nos visitan, estamos muy felices de tenerlos aquí. Pero si usted cree algo, practica algo diferente a lo que cree esta iglesia, mi hermano, ahí está la puerta. Puede ir a una iglesia donde usted pueda adorar a Dios con limpia conciencia. No tienes por qué venir a forzar o a cambiar o imponer tus doctrinas o tus prácticas. Nadie va a casa ajena a decir cómo se hacen las cosas. Si realmente amas a Cristo y a su verdad, sale en paz. Ya me imagino a varios, ay, como que hay unos divisores aquí. Eso es lo que amo de la predicación expositiva. Que llega el texto solito, uno tiene que predicar sin que nadie esté pasando a la iglesia. Yo vengo predicando mi serie. Pero no es necesario que pase para uno hacer esta amonestación. No es necesario que las cosas malas sucedan en una iglesia para uno enseñarla. Aquí está la Biblia está hablando. Si no, pensemos en la iglesia de Berea. Hace unos domingos se nos predicaba en el libro de los Hechos acerca de la iglesia de Berea, quienes eran más nobles que los de Tesalónica y escudriñaban todo lo que recibían antes de dar aprobación. Y algunos dicen, porque a veces nos excusamos con todo, es que si yo por lo menos hubiese estudiado teología, pastor, yo hubiese frenado a ese falso maestro. Los hermanos de Berea tenían menos teología de la que tú tienes. Y quizás menos experiencias de las que tú has vivido. Es más, la iglesia en Éfeso quizás tenía menos teología que tú. No tenía todavía la revelación completa en sus manos. No tenían todos los tomos de teología sistemática que tú tienes. Todos los sermones y todos los cursos teológicos en YouTube gratuitos. No tenían nada de eso. Así que no vengan con excusas. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo mora en todo su pueblo. Amén. Todos tenemos la capacidad de discernir. Vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, sin perder de vista Apocalipsis. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Declara la palabra de Dios. Miren lo que le dice Pablo a esta iglesia. A la iglesia, no a los líderes, que no os dejéis mover, ¿qué? Fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente, 2 Tesalonicenses 2:2. No se dejen mover fácilmente de lo que han creído hasta el día de hoy, de lo que han hecho de ustedes una convicción. No se dejen mover fácilmente. Esta ha sido la instrucción apostólica a lo largo de toda la Escritura. Escudriñarlo todo, dice Pablo. Una iglesia que no usa la razón por encima de las emociones confirma su inmadurez y pronto será engañada fácilmente. Una iglesia meramente emocional y romántica será arrastrado a donde los hombres les dé la gana. Y esa iglesia en el día del regreso de Cristo dará cuentas por su pasividad y su silencio y su romanticismo. Y no tiene a quien culpar, ella será la culpable. La madurez de una iglesia, escúchenme bien, se puede medir por su capacidad de juzgar. Y cuando hablo de juzgar me refiero a esto: de hacer una evaluación entre lo que es bueno y malo, y determinar lo que agrada a Dios y lo que no, lo que debo abrazar y lo que debo rechazar. Ahora bien, ¿dónde tenemos el criterio para juzgar? Las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Y por qué no hacen uso de ella? Las Sagradas Escrituras.
¿Cómo sabemos cuando algo es correcto o no? La Escritura es nuestra regla de fe y práctica. Eso lo dice nuestra confesión de fe en su primer capítulo, párrafo 1. Es nuestra regla de fe y práctica. Hermanos, la iglesia en Éfeso evaluaba todo conforme a la palabra y lo que no encajaba con la palabra lo rechazaban. Todo era un filtro. ¿Ok? Vamos a evaluar. Vamos a evaluar. Pablo le dice en un momento a los corintios: juzgad mis enseñanzas. Pablo. Hermanos, y al evaluar a estos hombres, los hallaron mentirosos. Si la iglesia en Éfeso no hubiese hecho esta evaluación y se hubiese dejado llevar solo por su emocionalismo, ¿qué habría pasado? Habrían sido engañados. Pero no, ellos echaron mano de eso y conocían menos de lo que tú conoces. Y echaron mano de la verdad que tenían hasta ese momento y hallaron a estos hombres mentirosos. Estos hombres decían que eran defensores de la verdad, pero realmente eran mentirosos. Es por esa razón que ustedes, para poder hacer esto, necesitan conocer sus Biblias. Para los que nos visitan y quieren encontrar respuesta a todas sus dudas, tómense su tiempo. Estudien sus Biblias con las herramientas que se les está proveyendo. No se desesperen. Y lean sus Biblias. Estudien su Biblia. No la abran solo el domingo en la mañana. No pretendan crecer haciendo su vida cristiana de esa forma. No pretendan discernir cuando no se exponen a la Biblia. Hombres de esta iglesia, no pretendan ser masculinos cuando lo que menos leen la Biblia. Por eso tantos hombres en las iglesias afeminados. Por eso tantas mujeres corriendo tras el feminismo. No estudian sus Biblias y su cosmovisión no se está construyendo de acuerdo a la verdad, sino conforme a la mentira que promueve este mundo. Una verdad de la cual está siendo bombardeado y bombardeada por todos lados. Pero la mejor manera de repelarlo es con la verdad. Cuando a ti te enseñan a identificar un billete falso de uno verdadero, a ti no te enseñan a evaluar las características de uno falso. Conoce muy bien el verdadero. Si usted conoce muy bien el billete verdadero, vas a identificar fácilmente el falso. Lo mismo, ¿quieres discernir sobre lo que es verdadero y lo que no? Conoce la verdad. Estudia la verdad. Vive la verdad. Porque estás en una iglesia donde cada semana se te proclama la verdad. Ahora te toca a ti. Escuchaba al pastor Sugel Michelén en una conferencia de contracultura diciendo lo siguiente, y está muy atinado con este punto. Y él decía esto: si el pensamiento nuestro no coincide con el de Dios, el que tiene que hacer el ajuste no es Dios, somos nosotros. Solo Dios conoce toda la verdad, porque Él es la fuente de la verdad. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad encarnada. Por lo tanto, pensar como Él acerca de cualquier aspecto de la realidad es pensar conforme a la verdad. Yo tengo un problema con Él. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo siento. Tengo un problema con eso. Me gusta la Escritura, dice. Jóvenes de esta iglesia y adultos, si lo que ustedes están promoviendo, enseñando y practicando en esta iglesia, sea lo que sea, no concuerda con la verdad de Dios, tú estás promoviendo una mentira. Si no concuerda con lo santo y piadoso de Dios, tú estás promoviendo algo impuro. No me importa lo que digas, la palabra de Dios. Si usted viene a una iglesia donde se le da peso es a la palabra de un hombre y no a la palabra de Dios, usted no está en una iglesia, usted está en una secta. Aquí debemos dar peso es a la palabra de Dios. Si tus prácticas, si tus emociones, si tus deseos, si tus proyectos. No, es que a mí el hermano tal, que tiene varios años aquí, me dijo que yo podía hacer esto. Y no es que a mí la hermanita tal me dijo que yo podía hacer esto o que yo debía dejar de hacer aquello. Y si lo que tú promueves y el consejo que tú das, por más inofensivo que parezca, no concuerda con la verdad de Dios, es una mentira. Y vas a dar cuenta por eso que estás promoviendo. La palabra de Dios tiene que ser elevada, decía el profeta, al mismo nivel del nombre de Dios. El día que en este púlpito se deje proclamar fielmente la palabra de Dios, salga de aquí. Salga de aquí. Es la palabra de Dios.
Todo lo que decimos tiene que concordar con la verdad. Necesitamos ser como la iglesia en Éfeso, una iglesia ortodoxa. Pero hay algo más. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Parece que el sufrimiento ha sido parte de la experiencia de esta iglesia en Éfeso. Se destaca mucho su sufrimiento y su capacidad de soportar. Y dice el texto que han tenido paciencia. No sé si lo vieron, pero al principio se dijo esto de ellos. Se vuelve a hacer énfasis en su paciencia. Parece que era algo relevante y que era muy notable en la iglesia en Éfeso. Ellos soportaban en medio de las dificultades. Soportaban. No abandonaban fácilmente. Soportaban como iglesia las dificultades. Ellos habían sido capaces de soportar bajo una carga en la realización de su trabajo. Dice, trabajaste arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Y algunos lo traducen como, y no te rendiste. Fuiste capaz de soportar bajo una carga pesada y al mismo tiempo seguir realizando el trabajo que te encomendé. No te rendiste. Y esto Dios lo elogia, no yo, es Cristo quien lo elogia. No solo hacían el trabajo duro, sino que persistieron en él. Qué hermoso es esto. Yo sueño con una iglesia así. Decía un siervo de Dios, no abandonaron la lucha a pesar de las circunstancias adversas. Pero hay un último elogio en el verso 6. Vayamos al verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esta iglesia también aborrecía lo que Dios aborrecía. Dios está diciendo, esas obras que ustedes aborrecen, yo también las aborrezco. Estamos en la misma sintonía. Ustedes aman lo que yo amo y ustedes aborrecen lo que yo aborrezco. Ustedes aprueban lo que yo apruebo y ustedes rechazan lo que yo rechazo. Eso es una iglesia bíblica. Se trata de Dios y su reino, no de nosotros. Alguien decía muy sabiamente, este texto es un claro recordatorio que los cristianos no solo aman, los cristianos también deben ser conocidos como personas que aborrecen. Aborrecemos lo que Dios aborrece. No solo deberían decir, esa iglesia ama bastante. No, esa iglesia también aborrece bastante lo que Dios aborrece. Y recuerden, esta iglesia está en medio de un mundo de inmoralidad y de idolatría. Y a pesar de eso, no doblegaron sus convicciones ante la presión de la cultura. Así lo llamarán intolerantes. Dice que aborreces las obras de los nicolaítas. Ahí están muchos. Ay, ahora sí voy a decir lo de los nicolaítas. Ya sé quiénes son. Por estar a veces enfocados en los detalles, perdemos la idea general de estas preciosas verdades. Hay varias posiciones sobre estos nicolaítas. Algunos piensan sencillamente que eran hombres que en nombre de la libertad cristiana promovían el desenfreno. Somos libres en Cristo. No hay condenación. Hagamos lo que se nos da la gana. Algunos piensan que eran gnósticos que clamaban que las acciones que hacemos con el cuerpo no afectaban en ninguna manera el alma y por eso se podían dedicar a las actividades de acostarse con sacerdotisas sexuales porque eso solo afectaba el cuerpo y no el alma. De hecho, a diferencia de la iglesia de Éfeso, como vamos a ver semanas después, la iglesia de Pérgamo no hizo nada con estos pervertidos. Pero la iglesia de Éfeso sí los rechazó. Y sus prácticas parecen estar alineadas con las de Balaán, como las vamos a ver en semanas próximas. Idolatría e inmoralidad. Y la iglesia de Éfeso dice, no queremos nada con esto. Aborrezcamos esto. La impureza no puede ser permitida en las filas de la iglesia, ni la idolatría. Los efesios rechazaron eso en medio de toda la presión. Y amados hermanos, Cristo elogia a la iglesia, no a los líderes. La iglesia es la que hacía el arduo trabajo. La iglesia era la que soportaba con paciencia. La iglesia era la que discernía lo que se enseñaba y lo que se decía. La iglesia era la que sufría.
Y la iglesia era que aborrecía lo que Dios aborrecía. Y esto es importante en tiempos donde hay una especie de dependencia pastoral en las iglesias evangélicas. Y yo se los dije muchas veces cuando estábamos en nuestra sede del Paraíso. Se sigue viendo al pastor como una especie de sacerdote católico. Donde, hermano, tengo una situación, yo puedo orar por ti. No, que ore el pastor. La oración del pastor tiene más poder que la tuya. Hermano, estoy atravesando por una situación. Dale, yo te puedo aconsejar. No, que lo diga el pastor. Tú eres muy neófita. Seguro él va a tener algo poderoso que decir. Se menosprecia a la iglesia. Se menosprecia a la iglesia. Y Pablo en Romanos capítulo 15 dice que todos estáis capacitados para amonestarse los unos a los otros. Se menosprecia a la iglesia. Yo no hago nada sin que el pastor lo diga. Mi respuesta la tiene que aclarar el pastor. Como si el pastor te hacía acostado en Morrocoy. ¿Sí saben dónde es Morrocoy? ¿Han ido a Morrocoy? Si no, vayan. Acostado en Morrocoy esperando que suene el celular y que alguien le pregunte algo. Ay, hoy nadie me ha llamado. Como si el pastor está relax todo el día esperando que alguien le pregunte sobre escatología. Estudien sus Biblias con las herramientas que aquí se les proveen y no sean perezosos y hagan el trabajo. Estudien. Si hay algo difícil, después de haber estudiado suficiente tiempo en ello, vengan. Me llamó la atención un hermano muy querido. Él no es miembro de nuestra iglesia, pero ya tiene un tiempo asistiendo fielmente con nosotros. Y él se acerca a mí un día y me dice, quiero hablar contigo sobre cierto sermón. Y le dije, claro, vamos a sentarnos. Y él se me aparece con un estudio que hizo sobre el libro donde extraje ese sermón. Y yo le dije, aquí vale la pena sentarse a hablar. Este hombre trabajó. Y comenzamos a estudiar. No era un copy-pega de YouTube, de Coalición por el Evangelio, Soldado de Jesucristo, no. O sea, él estudió. Y fue maravilloso el tiempo que compartimos juntos. Pero él estudió. Quiere el Señor que antes de ir a los hombres, primero vayamos a Dios. Pero no todo fue bueno. Me encanta cómo esta iglesia hizo su labor. Esta iglesia se guardó de ese error que sufrimos en Latinoamérica, de que siempre nos encanta tener un caudillo, un cacique. Nadie quiere hacer nada, solo al cacique. Y metemos que es para que si algo sale mal, la culpa es él. Si las cosas van bien en la iglesia, Dios cómo está prosperando lo que estamos haciendo, ¿verdad, hermano? Pero si algo sale mal, los pastores algo hicieron mal. Vivimos en una generación que no quiere asumir sus culpas. Y la iglesia parece no ser la excepción. Necesitamos reconocer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso va a hacer que la iglesia crezca si no lean Efesios 4. Versículo 4. Pero, bendito pero. Cuando encuentre un pero en la Biblia, deténgase. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo estoy seguro que había muchas cosas que Cristo podía decir de Éfeso, pero él dice, ¿sabes qué? Ocúpate en esto. Esto es lo más grave que estoy viendo. Ocúpate en esto. Ese pero aquí establece un contraste, hace un llamado de atención a un contraste entre lo que antecede y aquello que sigue. Lo que Cristo está diciendo aquí, me opongo a ti en algo que tienes, me opongo a ti en algo que has hecho mal. ¿Qué es eso? Has dejado tu primer amor. Por eso alguien decía, el enfriamiento del amor por Cristo significa traición. Traición. Dejar de amar a Cristo es traición. Recuerda, no puedes amar a dos señores. Nuestro corazón no está en dos lugares al mismo tiempo. O estás amando a uno o a otro. No puede estar en dos lugares tu corazón. Por eso, o estás sirviendo a otros o a Cristo. Y esta iglesia olvidó su primer amor. Y eso era sinónimo de traición. Cuando el amor desaparece, las cosas buenas pueden hacerse por inercia o solo por hábito. Cuando el amor se enfría, aún las acciones más piadosas, como todas las que hacía esta iglesia en Éfeso, pueden hacerse de manera mecánica. Se puede hacer la obra del Señor sin el Señor. ¿Lo escucharon? Se puede hacer la obra del Señor sin el Señor.
¿Cómo es eso, pastor? Cristo lo dice. Parece que el fervor inicial que caracterizaba a la iglesia en Éfeso se había ido. Y como decía el pastor Salvador Gómez Dixon, el problema de ellos no estaba en la cabeza, sino en el corazón. A nivel de la cabeza estaban bien, era una iglesia ortodoxa, claros teológicamente, con buenas obras, pero su corazón vacío, frío, apático, actuando de manera mecánica, por inercia, haciendo las cosas buenas con motivaciones y deseos incorrectos. Hermanos, por eso no solo debemos recordar el amor pasado, sino mantener ardiente nuestro amor por Cristo. Una de las cosas que le suplico al Señor cada día es que mi amor por Él nunca mengüe. Porque me puedo parar aquí a predicar un sermón en 45, 50 minutos muy bien, punto aquí, punto acá, pero mi corazón frío. Se puede hacer buenas cosas para el Señor con un corazón frío, ¿lo sabían? La iglesia de Éfeso es un recordatorio de eso. Parece que el amor por Dios fue dejado a un lado. Y hermanos míos, escúchenme bien esto. Cuando nuestro amor por Cristo mengua, todo lo demás se desploma. Todo se sostiene en nuestro amor por Jesús. Todas las devociones espirituales deben ser impulsadas por el amor por Jesús. Todo lo que cantamos y decimos como iglesia debe ser impulsado por el amor que se despliegue en el Evangelio. Se pierde ese amor, se pierde todo. Si no piensen cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, la pregunta que le hace Jesús a Pedro es esta: ¿me amas? En el amor hacia Cristo todo se sostiene o se cae. En el amor por Cristo todo se sostiene o se cae. Se puede hacer las cosas más piadosas sin amor por el Señor de esas cosas piadosas. Los corintios, ¿se acuerdan? Tenían mucha ciencia y muchos dones. Nosotros pensaríamos que una iglesia llena de ministerios, de dones y capacidades es una iglesia madura. Y Pablo le dice: no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y luego el capítulo 13 de 1 Corintios, en modo de reprensión, les habla del amor, diciéndole: ustedes tienen muchos dones, tienen capacidades, tienen talentos, pero no tienen amor. Y eso hace que todo lo demás se opaque. Miren, el amor hace que uno haga todo con pasión y fervor. Que sirva uno al Señor con pasión y fervor. Hace 15 años, cuando estaba de novio con mi esposa Catherine, yo anhelaba que llegara el día en que la viera. Y yo recuerdo cuando llegaba el domingo a la iglesia, yo llegaba primero porque yo ayudaba al pastor a limpiar el salón y a colocar el sonido con otros hermanos. Y yo barriendo y viendo hacia la puerta. Para cuando ya llegara uno se pone más erguido. Este es el hombre, barre. Por lo menos barre. Y cuando llegaba ella con mi suegrito, eso era tum, 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 tum. Qué cosa tan bella estar enamorado, ¿verdad? Y los que están en proceso a casarse o están recién casados saben de lo que hablo. Y han pasado 15 años. Y mi esposa me acompaña la mayoría de los días aquí a trabajar, ella sirve conmigo. Pero hay 2 días que se queda en la casa cuidando del hogar, manteniéndolo en orden. Y ese día, yo voy en ese carro de allá de la montaña donde vivo aquí, con una tristeza extrañando a mi china bella. Las 11 de la mañana y una videollamada. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Te extraño. Cuando me regreso a casa, voy con una pasión de querer llegar a la casa, quiero llegar ya, y cuando la veo la abrazo como si tuviéramos una semana sin vernos. Un día, horas. El día que se acabe ese fervor en mí por estar por ella y por verla y por servirla,
ese día ustedes pueden saber que mi amor por ella se enfrió. Usted puede saber que ese día mi amor por ella se acabó. A veces nos preguntamos, ¿qué lleva una pareja que tanto se amó de la noche a la mañana a divorciarse? ¿Qué lleva una madre que tanto anheló ese bebé? Cuando ese bebé comienza a crecer, comienza a aborrecerlo y a hacerle como una carga pesada. ¿Qué es lo que lleva a esa madre a ese cambio? Y a ese matrimonio, a ese cambio. ¿Qué es? El amor se acabó. Y no tenían la intención de renovarlo. Y es lo mismo que sucede aquí. ¿Qué llevó a la iglesia de Éfeso? Esa apatía, ese enfriamiento, esa actitud mecánica. El amor se acabó. Has perdido tu primer amor. Y aquí el remedio. Verso 5. Este es un remedio de 3 pasos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Le dice en primer lugar, recuerda. Recuerda ese tiempo cuando Cristo ocupaba un lugar central en tu vida. Recuerda cuando todo lo que hacías era motivado por el Evangelio. Recuerda cuando todo lo que practicabas dentro y fuera de la iglesia era motivado por el amor que Cristo había tenido por ti. Recuerda en la manera como el amor de Cristo motivaba cada cosa que hacías. Recuerda cómo la pasión y la gloria de Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo te mantenía en pie cuando sufrías. Recuerda cuando ibas a proclamar el Evangelio a todas esas personas sin temor a que se burlaban porque tú amabas más a Cristo que lo que ellos pudieran hacer o opinar de ti. Recuerda. En Jeremías 2:13, el Señor, recriminándole a su pueblo, le dice algo. Mi pueblo se ha olvidado de mí. Mi pueblo se ha olvidado de mí. Aun cuando hacían todos los rituales a la perfección. Aun cuando hacían buenas obras. Dice, se han olvidado de mí. Y eso trajo consecuencias en el pueblo de Israel. Y es lo que le dice el Señor a Éfeso. Te has olvidado de mí. Arrepiéntete, le dice en segundo lugar. El arrepentimiento involucra un cambio de mente, ir en el sentido contrario al que venías. Si alguien dice estar arrepentido, pero no se ve que va en sentido contrario al que venía, no hay arrepentimiento allí. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de rumbo. Y cuando Cristo le dice a Éfeso que se arrepienta de haber perdido su primer amor, lo que le está diciendo es, corta con todo aquello que ha enfriado tu amor por mí. Corta con todo aquello que ha enfriado tu amor por mí. Corta con eso de raíz. Un pastor amado contaba la anécdota de que una de sus ovejas, al escuchar estas palabras, dice que se le acercó un momento en medio de muchas luchas y le dice, pastor, lo único que le he orado a mi Señor una y otra vez es esto. Señor, quita todo aquello que se interpone entre tú y yo. Y él le dijo, y el Señor ha respondido. Así deberíamos orar tú y yo. Señor, quita todo aquello que se interpone entre tú y yo. Quítalo. Señor, quita aquello que se está haciendo obstáculo en mi relación contigo. Quítalo. Hermanos míos, el Evangelio es lo único que puede encender este amor. De recordar que Dios en Cristo ha provisto un Salvador que nos ha reconciliado con Él. Que nos ha arropado con su amor y con su justicia y que nos ha permitido el poder disfrutar de la presencia gloriosa y dulce de nuestro Dios. La solución para nuestra apatía es el Evangelio. Hermanos, Cristo no es honrado en la obediencia sin alegría. Cristo no es honrado en una obediencia sin gozo. Cristo no es honrado en un servicio sin paz. Y el tercer remedio es, haz las primeras obras. El texto no lo especifica, pero es muy probable que sea un llamado a hacer las cosas que antes hacía, pero ahora con la misma devoción del principio.
Haz las primeras obras con la misma devoción y con la misma motivación del Evangelio que lo hacías al principio. ¿Y qué pasa si no lo hago? Parte B del verso 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Decía el pastor Salvador Gómez Dixon, he aquí la razón por la que muchas iglesias desaparecen. Cristo mismo las cierra. Y él sigue diciendo, es como si Cristo les dijera a las iglesias, si no te arrepientes, las cierro. Y más que cerrar una iglesia en un lugar, en una ciudad, significa que Cristo se va de ahí. Me voy de aquí. Si no te arrepientes, me voy de aquí. La cierro. Esto te permite ver qué tan en serio Cristo se toma el hecho de que lo ames o no. Para que aquellos que dicen, bueno, yo no amo a Cristo, pero igual, me da igual. No me importa. Se lo toma muy en serio. Si no se arrepienten, Cristo los quitará de su posición como iglesia. Por eso la única esperanza para esta iglesia y para nosotros es el arrepentimiento. Aquí podemos ver la gracia y el amor de Cristo mostrado en el Evangelio. Hermanos, cuando una iglesia falla, su tarea no es culpar a los otros, su tarea no es culpar a los líderes. La tarea y el deber de una iglesia que ha fallado es arrepentirse. Cristo le dice, has olvidado como iglesia el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo has olvidado. Hermanos, si Jesús se va de nuestra iglesia, ¿qué queda? Si Jesús se va de una iglesia, ¿qué queda? No queda nada. 9 cosas bien y solo una mal. Y Él amenaza con anular lo que está bien solo por esa cosa que está mal. Para aquellos que dicen, bueno, yo he fallado, pero yo he hecho también muchas cosas buenas. Una cosa mal ya te hace merecedor del castigo. Una cosa. Porque Dios es perfectamente santo. Amar a Dios es el primer grande mandamiento. Y toda iglesia debe tenerlo presente. Y cierra con una promesa y apelación. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué hermoso nuestro Señor. Terminar con una promesa a pesar de nuestras fallas. Cuánta gracia en el Evangelio. Cierra con un mandamiento que se repite a lo largo del final de cada carta. Nos dice, el que tiene oído oiga, el que tiene oído oiga. Esto es debido a quien lo dice, el Cristo resucitado. Y dice que los vencedores les daré a comer del árbol de la vida. Los vencedores son aquellos que perseveran en la fe y en el amor por Cristo a pesar de la tribulación. Y es maravilloso cómo Dios inyecta aquí motivación. Motiva a los hermanos en Éfeso a perseverar y lo hace con una promesa. Dios es muy bueno. Hermanos, esta promesa declara que aquellos que venzan disfrutarán de privilegios que se perdieron cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Por eso yo les decía, en Génesis tenemos el paraíso perdido, pero en Apocalipsis, gracias a Cristo, tenemos el paraíso recobrado. Y lo llama el paraíso de Dios. En Cristo, hermanos, vemos el paraíso recobrado y la mano de Dios con el fruto en su mano del árbol de la vida, diciéndole a los que vencieren, come, hijo mío, del fruto. Come, come. Ahora puedes comer. Come. Siempre ha habido mucha curiosidad entre nosotros y el árbol de la vida y qué es el fruto. He aquí la promesa. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¡Qué promesa! El fruto del árbol será infinitamente satisfactorio para aquellos que vencen. Pero aquellos que no venzan, aquellos que aman otras cosas más que a Jesús,
sentirán un remordimiento infinito y ese remordimiento nunca terminará. Pero el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hermanos míos, recuerda cómo te sentiste cuando amaste por primera vez a la persona que nos amó por primera vez, nuestro amado Jesucristo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esta gloriosa promesa al final de este texto nos anima a seguir firmes y adelante, recordándonos que vale la pena amar y servir a Jesús. Oremos.